A una nueva edición de Mercado Capitales, concretamente esta segunda que iniciamos este martes 3 de noviembre del año 2015, pues una hora después de haber finalizado la primera entrega con el amigo Sergi Sánchez. Tenía muchas ganas de que llegara este momento y por fin ha llegado. El que la sigue la consigue, como se suele decir en el refranero, y al final, pues después de algunos intentos, pues podemos conseguir mantener una conferencia, una charla para hablar de la conferencia que mañana celebrará en Madrid el amigo Jaume Puche, director general de GVC Gaesco, al que ya saludamos. Jaume, un verdadero placer, no sabes la alegría que me da compartir contigo este hangout y nada, te damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, pues Francisco, nada, encantado de estar con vosotros, de que finalmente haya podido ser. O sea, encantado de estar aquí y de compartir este momento juntos. Exactamente. Jaume, ya lo habrás visto muchas veces en bolsa.com, forma parte del grupo GVC Gaesco, que pues, se encuentra ahí pues, junto a todos los amigos de bolsa.com y periódicamente pues, se realiza una serie de conferencias, de charlas, donde explica un poco el funcionamiento de un montón de parámetros y también pues, nos comenta pues los entresijos de la actualidad económica, que ahora mismo están un poco más tranquilitos en términos bursátiles, pero hemos vivido un verano ya más complicadito. Prácticamente ahora mismo estamos llegando, lo comentaba pues hace un ratito con Sergi, a los parámetros que nos encontramos al principio del verano, tanto por los índices americanos como los europeos, volvemos a ver pues el colorcito que veíamos a principios de verano, ¿no, Jaume? Bueno, vamos a ver. Este verano yo lo calificaría, pero ahora y entonces también, porque ahora es más fácil, pero también en el peor de los momentos, el día 24 de agosto, ¿no? Yo lo calificaría de verdad como mucho ruido, ¿no? Porque, vamos a ver, solo por hacer un comentario, ¿no? Es decir, los mercados sabemos que tienen movimientos que no responden a veces a razones objetivas, pero que el movimiento está ahí, ¿no? De hecho, muchos de los denominados dientes de sierra de los mercados responden a esa situación, ¿no? Entonces, este verano, bueno, para mí fue esto lo que ocurrió y ya en aquel momento, no sé si nos retrotraemos, nos vamos al día 24 de agosto, pongámonos en lugar, ¿no? El Eurostoxx había caído en 2 semanas un 16% en aquel momento. Y entonces esto es un diente de sierra, ¿de acuerdo? Y entonces nosotros, bueno, pues cuando hay un movimiento de este estilo, pues lo analizo, o sea, no hay otra que analizarlo, ¿no? Entonces, analizar el movimiento primero se hace desde un punto de vista de la forma, es decir, cómo es el movimiento. En aquel momento la caída era normal, porque tengamos en cuenta que los dientes de sierra los habituales en los mercados, si lo miramos desde el año 70 y pico, pues la caída media está alrededor de un 15 o 16%, o sea que la caída era un diente de sierra en cuanto a magnitud bastante normal. Segundo, bueno, analizar ciertos aspectos como volatilidad, como correlaciones, como qué hacían otros mercados alternativos como la renta fija. Por ejemplo, la renta fija no subía en la caída del mercado. Entonces, el primer análisis en cuanto a la forma de lo que pasó en agosto era de que eso era un diente de sierra más, que no había un cambio de tendencia, que no había nada importante, ¿de acuerdo? Eso era en cuanto a la forma. Pero luego, claro, cada vez que hay algo así, tenemos que entrar en el fondo. Y el análisis del fondo, si nos retrotraemos en aquel momento, había varias cuestiones que se decían. En aquel momento, recordemos, se decía que Grecia iba a hacer unas elecciones el 20 de septiembre, se hablaba de otro argumento como era la subida de tipos en Estados Unidos, se hablaba de China en aquel momento, de cómo desde la devaluación del yuan o el descenso que habían tenido las bolsas de Shanghái y Shenzhen, que en 2 meses habían caído, ¿no?, un 37-38%, sobre el enfriamiento de China, enfriamiento sobre dudas de crecimiento mundial. Se hablaba otro de los argumentos del descenso de precios del petróleo, del descenso de precios de materias primas. Entonces, todo este tipo de análisis, y después en septiembre se añadió el tema de Volkswagen, pues este tipo de análisis entré en el fondo uno con uno y uno tras otro vamos analizándolo en profundidad, y la conclusión inmediata era que no había nada, absolutamente nada en el fondo que pudiera justificar, digamos, una caída importante más allá de los típicos dientes de sierra, ¿no? Entonces, no sé, solo por poner un ejemplo, para mí el tema de los dientes de sierra es muy importante porque, no sé, alguien que en aquel momento, fijémonos, ¿no?, un inversor, pues no sé, pues poco experimentado, lo que sea, o de los muchos inversores que se han incorporado en el mercado
hace pues, estos últimos 2 años, ¿no? Como con por el efecto de los tipos bajos. Imaginemos, ¿no? Nos ponemos en la piel de una de estas personas, ve, como digo, esta caída del 16% en 2 semanas, en aquel momento día 24, si observa los medios ve temas muy grandilocuentes, yo recuerdo titulares desde Lunes Negro, etcétera, etcétera, es decir, esta persona intenta ahí, pues por ejemplo, intenta ver, intenta estar informada, intenta ahí, pues le asaltan estas dudas sobre China, ve que China ha devaluado el yuan, ve que la economía china pesa mucho, porque al final es un 17% de la economía mundial, sabe más o menos que ha sido la economía china ha sido una de las que ha soportado, aguantado el crecimiento económico mundial desde Lehman Brothers, etcétera, etcétera. Entonces, esta persona intenta informarse un poco y vende, ¿no? Y si vende en aquel momento, después de haber hecho un pequeño análisis, sin haber este análisis que es muy superficial. Claro, han pasado 2 meses y ¿qué se encuentra? Bueno, pues se encuentra que los mercados han subido pues un 11, un 12% desde aquel día 24, con lo cual, si alguien vendió en ese momento, pues realmente pues, puede estar perplejo, pero sobre todo, y lo ilustro con uno de las 5 o 6 estas, digamos, argumentaciones que se justificaban para la caída en aquel momento, solo con una, imaginémonos, quizás la más potente en aquel momento era China, de todas las que he comentado, pero claro, si nos fijamos en China, mucho ruido en China, pero ¿qué pasa? El Fondo Monetario Internacional ha hecho unas previsiones de crecimiento de la economía china ahora, en octubre de este año, lo hace cada 6 meses, y ¿qué ha dicho? Ha dicho que China va a crecer un 6,8% este año, el año que viene un 6,3%, y todos los años de aquí hasta el 2020 va a crecer por encima del 6%, ¿no? Entonces, claro, esta persona, si ve cómo las bolsas han caído entre uno de los temas por la situación en China y ve estas previsiones de China, dice, bueno, pero estas previsiones no son malas, ¿no? Entonces, seguramente esta persona, este inversor, pensará, bueno, seguro que aún no siendo malas, seguro que son más bajas que las últimas, ¿no? Pues no es verdad. Si nos vamos a las previsiones del Fondo Monetario en abril, tiene exactamente las mismas perspectivas de crecimiento de la economía china en octubre que las que tenía en abril. Es decir, 6,8 este año, 6,3 el que viene, por encima del 6. Luego, esta persona que dice, pero a ver, ¿cómo es posible un movimiento bursátil sin que las previsiones de la economía china se hayan bajado ni una décima? Pero ni este año, ni el que viene, ni hasta el año 2020, ¿no? Entonces, esta persona lo que tiene que entender, este inversor lo que tiene que entender, si alguien ha vendido, pues para mí ha sido víctima de los dientes de sierra. Los dientes de sierra son estos movimientos que ocurren cada año sin motivo, pero ocurren, pero caen. La magnitud, como he dicho, media es de un 15%. Entonces, claro, el inversor experimentado suele utilizar los dientes de sierra en su favor, como van a ocurrir hay entre 3 y 6 cada año, incluso en los años más alcistas que nos podamos imaginar. Entonces, el tema es, para mí lo importante en estos movimientos es que el inversor no se confunda, que sepa entender que no hay causa detrás que fundamente el movimiento y que, por lo tanto, que no se confunda con la caída, pero sobre todo que no venda con la caída, porque luego el inversor entiende muy poco cuando pocas semanas después las bolsas han recuperado fuerte y además, no solo eso, sino que además, si vemos ahora, la economía china ya no está en cuestión, ¿no? Mire, yo solo para comentarte, Francisco, nosotros, aparte del ruido mediático, evidentemente está ahí, pero nosotros hablamos con empresas de todo el mundo, pues muy curioso, continuamente además. Todas las que hemos estado hablando, mientras los mercados caían en agosto, etcétera, etcétera, y algo en septiembre, todas nos decían, cuando hablamos con ellas, les preguntamos, pues, ¿cómo os va China? Bien, todas nos decían que bien. Cuando les preguntábamos, por ejemplo, cómo les iba Brasil, todas nos decían que mal. Entonces, cuando el Fondo Monetario Internacional en octubre saca las nuevas previsiones, mantiene las de China intactas, cosa que las empresas, es lo que hemos recibido, el input que hemos recibido de las empresas nosotros, pero cuidado, y en cambio si nos fijamos en Brasil, ha bajado las expectativas desde un -1,5 a un -3. ¿Qué quiero decir al final? Quiero decir que una cosa es el ruido, etcétera, etcétera, el que está por ahí, al que a veces es muy complicado sustraerse, pero al final nosotros invertimos por nuestra información que tenemos en primera mano y la más solvente que tenemos es cuando hablamos con las empresas pues que tenemos invertidas en cartera, ¿no? Exactamente. Hay un par de datos que has comentado muy interesantes porque se está pues negociando el que el yuan entre en la cesta de monedas, que sería muy interesante. El yuan, pues para el que no lo sepa, es la moneda china, y también Rusia, en un movimiento también económico, pues en vez de pillar deuda en dólares o en euros, lo ha hecho en yuanes. Y también estamos viendo un pulso muy interesante entre el euro y el dólar aquí en
En Europa prácticamente, no sé si recuerdas, Jaume, que al final del año pasado, que hicimos una especie de balance, pues prácticamente todos nos inclinamos por hablar de la paridad. Empezó a Sí. trincherarse en el 1,7, 1,8, 1,5, no llegó a bajar más y ahora pues lleva una temporada con la lateralidad en torno al 1,10, no sube del 1,15, pero tampoco baja del 1,10, salvo algún momento concreto, pero no sé si esto nos da indicaciones de algo con respecto a las monedas, que ya habría que meter al yuan ahí como dentro del escenario de las divisas, pero no sé cómo ves este panorama de divisas, Sí. yuan, deuda, etcétera. Mira, este punto que tocas, Francisco, es muy importante, ¿no? Porque te cuento un poco, es decir, bueno, en agosto el yuan se devaluó 2 o 3 veces, bueno, alrededor de un 4% aproximadamente, ¿no? Y generó un movimiento, o sea, en el mundo de por qué China está devaluando el yuan. Mira, eso es muy importante. Fíjate bien, todas las economías que son competencia muy directa de China, como pueden ser, y además las tiene al lado, como puede ser Corea del Sur o como puede ser Japón, todas han devaluado su divisa. O sea, no por decreto, sino con políticas monetarias expansivas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? China se debate entre tiene dos partes, ¿no? O sea, tiene un dilema. ¿Y el dilema cuál es? Primero, por una cuestión puramente económica, China debería devaluar más el yuan de lo que lo ha hecho, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque sus vecinos lo han devaluado, o sea, no responde a una problemática china, sino sencillamente a la cadena de devaluaciones que hemos visto en el mundo. Al final es como una especie de guerra de divisas implícita, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si China quiere mantener la competitividad contra sus vecinos, que todos han devaluado fuertemente sus divisas, debería haber devaluado más. Entonces, ¿por qué solo devalúa un 4%? Porque en el otro lado de la balanza, China lo que pretende con el yuan es convertir el yuan en una divisa de referencia en la región, ¿no? Es decir, un poco las pretensiones que siempre ha tenido China y que son muy explícitas es que el yuan al final compita con el dólar como moneda de referencia fuerte, especialmente en la zona asiática, ¿no? Entonces, China debería haber devaluado más desde un punto de vista económico, pero no ha devaluado más para mantenerse como divisa fuerte en la zona, ¿no? Y es un debate entre voluntad política y cuestiones económicas, ¿no? Entonces, por eso digo que si tú conoces un poco este gran dilema chino, que China en agosto devaluara un 4% la divisa, a ver, es que no es absolutamente nada, era previsible, tenía que ocurrir, es más, lo normal es que hubiera sido de mayor magnitud, ¿no? Pero bueno, esto es lo que al final acabó pasando, ¿no? Entonces, China se ve como una gran potencia y China, que lo es, pero su divisa no es de gran potencia y quiere consolidarla como tal, ¿no? Entonces, respecto al dólar que comentabas, es muy interesante porque el dólar estaba, digamos, pues recordemos, hace un año y medio, ¿no? Aproximadamente en 1,50, había llegado a 1,60, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces el dólar empezó a subir, ¿de acuerdo? Nosotros en aquel momento ya comentábamos que esa subida del dólar era una subida de aproximadamente, siempre decíamos que la paridad del poder adquisitivo, o sea, el correcto valor del dólar contra el euro, tenía que estar en 1,17, ¿no? ¿Qué ocurre? El dólar empieza a subir de 1,40, 1,30, 1,20, pasa al 1,17 y ahora estamos en esta zona 1,10, 1,13, 1,14 que hemos estado durante estos últimos meses, ¿no? A ver, desde un punto de vista puramente fundamental, es decir, el dólar era una divisa demasiado barata que se ha puesto a su precio, ¿de acuerdo? A su correcto valor, precio y valor están ahí convergiendo. Pero cuidado, no se ha quedado en 1,17, que sería el correcto valor, sino que ha ido un poco más allá. Bien, ¿eso es normal? Absolutamente normal. De hecho, si vemos cómo se han comportado las divisas en el tiempo, vemos que a unos largos periodos de infravaloración suele haber después unos largos periodos de sobrevaloración. Con lo cual, un dólar que ha estado 5 o 6 años muy barato, no porque sí, sino debido a la política que con toda la idea han hecho las autoridades monetarias americanas, este dólar que ha estado muy barato, ahora tiene que entrar en una fase que va a durar unos años de dólar caro. Este dólar caro, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, nosotros que teníamos muchos dólares, en 1,17 los vendimos cuando ya había alcanzado el valor fundamental. No. Sencillamente, es más, los mantenemos ahora a 1,10. ¿Por qué? Porque pensamos que ese dólar que va a estar caro y va a estar caro durante un tiempo, es un dólar que puede ir mucho más allá, pese a ser conscientes de que ahora ya estamos en territorio de dólar caro, no de dólar barato como hemos estado estos últimos años, ¿no? Con lo cual,
el motivo de mantener dólares en la cartera era evidente hace unos años, ahora ya no es tan evidente, aunque lo mantenemos porque pensamos que va a seguir subiendo. Cuidado una cuestión, seguir subiendo el dólar no tiene que ir vinculado a que Estados Unidos suba tipos. Yo diría que la subida de tipos en Estados Unidos ya está en el precio. Es decir, igual el día que suba tipos Estados Unidos, que esperamos que sea en diciembre, igual esos días el dólar cae, ¿de acuerdo? No tiene por qué subir más a corto plazo. Pero a medio plazo sí. El dólar podría ir a paridad, podría romper la paridad incluso y podría estar ahí durante un tiempo, ¿no? Hasta que vuelva a su valor, pero igual no vuelve a su valor hasta dentro de 3-4 años, ¿no? Exactamente. Y bueno, lo que comentabas de China, ayer precisamente presentaron bueno, más que proyecto, ya se ha materializado que es el avión comercial para competir con Boeing y Airbus, que es el C919. Y bueno, que un país compita a nivel comercial con Boeing y Airbus, que son los grandes gigantes, pues da un poco, nos sirve como barómetro de la importancia de China, que bueno, tanto como el dólar, el euro, pues el yuan habrá que tenerlo en cuenta en los próximos años. ¿Qué te iba a decir, Jaume? Aquí hemos hecho una pequeña porra sobre la subida de tipos en Estados Unidos, que esto es como esperando a Godot. Lo mismo que ocurrió aquí en Europa. Mario Draghi salía a ver qué dice. Pues decía que iba a hacer. Y decía el siguiente mes. ¿Y el siguiente mes qué pasará? Pues bueno, ya veremos. Y bueno, no decía nada. Y ahora prácticamente ya hay que mirarlo, la adjetivación sajona, porque es lo que dijo Janet Yellen hace 2 meses, es que casi están a punto ya de subir los tipos. Y ahora, en la última comparecencia, era que prácticamente, o sea, se va acercando. Y aquí un poco, para que te hagas una idea, la porra, casi todos nos inclinamos por la segunda semana de diciembre, aunque algunos ya están cambiando y dicen que será durante 2016, primer trimestre, porque claro, en plena época navideña de regalos, de compras, tarjetas que están prácticamente ardiendo, subir los tipos no creo que guste mucho, ¿no? Entonces, ¿tú por qué te inclinas? La fecha más idónea para la subida de tipos, que es, bueno, en eso estamos de acuerdo, que tienen que subirlos sí o sí, tarde o temprano. Sí, mira, el tema es un poco así. A ver, si vemos Perdón, estoy me está restando una cierta reverberación, lo siento, no sé si se me escucha bien. Se te escucha perfectamente. ¿Sí? ¿Me escuchas ya bien? Sí, ahora sí, perfecto. Pues mira, no, muy rápidamente. Primero, como bien decías, Estados Unidos tiene que subir tipos. O sea, una economía con un 5,1% de paro y una inflación subyacente en el 1,8% no puede tener los tipos en el 0 o casi 0 actuales, ¿no? Tiene que subirlos. Es más, yo hago un análisis, por ejemplo, hay una regla que es una de las reglas que sigue la Reserva Federal, que es la regla de Taylor, y esa regla de Taylor, en función de datos de inflación y de datos de economía, económicos, da una estimación de dónde deberían estar los tipos. No, pues bien, los tipos de interés de Estados Unidos hoy deberían estar por encima del 3%, los cortos, el corto plazo, y estamos en el 0. Entonces, ¿qué pasa? Hay una diferencia de 3 puntos entre dónde están los tipos y dónde deberían estar. Si vamos al año 2005, el año 2005 fue la última vez que Estados Unidos empezó a subir tipos. En ese momento tenían los tipos al 1 y esta regla de Taylor les marcaba al 3. Es decir, la diferencia entre lo que tenían y lo que deberían tener eran 2 puntos. Pero es que hoy la diferencia entre lo que deberían tener y lo que tienen es ya de 3 puntos. O sea, están esperando mucho en subirlo y entonces quizás demasiado. Hay una cuestión ahí que para mí es importante. Si nos acordamos, cuando Greenspan subió tipos en el año 87, de una forma inesperada, un poco inesperada para el mercado, provocó un problema en el mercado en aquel momento, que luego se corrigió en unos meses. Y yo no sé si Yellen, Yellen que tiene muchísima experiencia, pero al final como presidenta de la Reserva Federal está en sus primeros cometidos, al final si veis, Yellen igual le da puro subir tipos de interés, no sea que provoque un movimiento en los mercados, por ejemplo, en la volatilidad que había en septiembre, ¿no? Pero cuidado una cosa, si Yellen tarda mucho en subir los tipos, provocará un problema en los mercados, no por subirlos como Greenspan en su día, sino por no subirlos, ¿no? Es decir, y nos podría conducir a un problema, ¿no? Entonces, tienen que subir. Yo creo que el consenso de mercado creo que está un poco más allá. Creo que el consenso de mercado está en febrero, marzo, mayo, o sea, está un poquito ya que la subida va a ser más en 2016. Yo creo que va a ser en diciembre, en 2015, porque no pueden tardar mucho más. Si tardan mucho más en hacerlo, acabarán provocando burbujas en Estados Unidos. Por ejemplo,
El tema inmobiliario es un tema pues tan sencillo como, pues voy a dar un par de ejemplos de cómo está la economía americana, ¿no? El tema inmobiliario, los inmuebles de Estados Unidos, podemos ver el índice Case-Shiller, cayeron un 35% desde máximos, pero desde abajo han subido un 35% ya. Como la base es distinta, todavía están un 10-11% por debajo de los máximos, ¿no? Sí, sí, Pero la sí. recuperación inmobiliaria ha sido espectacular. Otro ejemplo, ventas de coches. Las ventas de coches, por ejemplo, que en Europa no estamos en máximos históricos, ¿de acuerdo? A nivel europeo estaremos un 20-25% por debajo de los máximos históricos. En Estados Unidos están ya en máximos históricos. Luego, ¿qué quiere decir? Que si no suben tipos de una forma importante, o sea, empezar a hacerlo, ¿no? Si no lo hacen, al final generarán burbujas en Estados Unidos y va a ser mucho peor el remedio que la enfermedad. O sea, yo pienso que lo van a hacer en diciembre. También pienso lo siguiente, que ¿por qué no lo hicieron en septiembre? A ver, la Reserva Federal tenía las condiciones objetivas para subir tipos ya en septiembre. Yo creo que sencillamente si no lo hizo era porque en aquel momento los mercados tenían una cierta volatilidad. Y en la historia de la Reserva Federal está que cuando toman una medida no solo miran que sea objetivamente necesario, sino además miran que sea el momento idóneo de mercado, o sea, que la misma medida tenga más efecto, ¿no? Y yo creo, por lo tanto, yo creo que lo vamos a ver en diciembre. Yo digo, creo que el consenso está en primero, incluso en segundo trimestre del año que viene. Perfecto. Y te tenía preparada aquí una pregunta que me ha llamado la atención porque los economistas tenéis casi como axioma la correlación del dólar con el precio del petróleo, de dólar alto, materias primas, dentro de ellas el petróleo bajo y dólar bajo, pues materias primas subiendo. Y no sé si se está empezando a ver un cambio de paradigma porque dólar fuerte, dólar débil, estamos viendo el petróleo concretamente, esa materia prima en concreto que sigue bajando o como mucho está lateral. Vemos que desde hace pues año y medio estamos viendo el petróleo en torno a los 45, 50, aunque bueno, picos hacia abajo, 37 lo vimos a finales de julio y no sé si hay que empezar a plantearse ya un cambio de paradigma porque esto ya no empieza a ser exactamente pues como nos lo planteabais, ¿no? Bueno, yo te iba a decir una cosa, yo este paradigma no lo he tenido nunca, ¿eh? Es decir, a ver, el hecho de que en el tiempo pueda haber una coincidencia entre lo que hagan las materias primas y lo que haga el dólar, pues de acuerdo, puede haber coincidencia. Pero si entras en el fondo, cada mercado tiene su dinámica y es absolutamente distinta. A ver, el mercado, yo nunca he relacionado estos dos mercados, ¿no? Mira, el mercado del petróleo, mira, cuando las materias primas en general suben y alcanzan máximos ya en el año 2011, subieron de una forma importante. Al final, ¿qué ocurrió? Mira, todos los países productores, países, empresas productores de materias primas, sea petróleo, sea otras materias primas, todos aumentaron sobremanera su capacidad de producción. Todos. O sea, desde los mineros australianos, que aumentaron tremendamente la producción de toneladas métricas de hierro que producen, ¿no?, hasta el mundo del petróleo, que aumentó de una forma. De aquel momento, de toda esta sobreproducción que hay en el mundo, lo que está ocurriendo es lo siguiente. O sea, los precios de las materias primas están bajando, no porque no haya demanda. De hecho, digamos, el consumo de materias primas está en máximos históricos. O sea, no es un tema de demanda, sino es un tema de exceso de oferta. Es decir, la oferta ha crecido mucho más que la demanda, que sigue creciendo. Entonces, ese exceso de oferta que digamos, tiene su raíz en estos altísimos precios de materias primas del año 2011, hace que esto tarde en, claro, la producción está hecha, mucha capacidad productiva se ha ampliado, con lo cual al final hay un problema que está más allá, que es el que hay que absorber todo este exceso de capacidad productiva. Entonces, las materias primas llevan 4 años y medio cayendo, pero no son suficientes para absorber este exceso. Pensemos que una parte de aquellas ampliaciones que se hicieron ha entrado incluso recientemente en producción. Es decir, está entrando y ese es el tema. Por ejemplo, esto es general para las materias primas, ¿no? Y yo hablo con todas las empresas que hablamos, su problema es que han ampliado minas, que demasiado, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso del petróleo, además, en particular,
es algo diferencial porque en el caso del petróleo no solo se han aumentado lo que serían los pozos, ¿no? O sea, no solo ha ido la Shell y ha aumentado pozos en Nigeria o ha aumentado pozos en Australia, etcétera, etcétera. No, 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 no. Es que en esta intermedia, cuando el precio del petróleo estaba entre 110, 120, que es un poco el máximo que el mundo puede pagar, o sea, si el mundo aproximadamente puede pagar un 4% de su PIB en la factura de petróleo, pues más o menos 110, 120 es lo máximo que puede pagar. Pero ¿qué ocurrió? Cuando esto estaba en 110, 120, no únicamente las petroleras iniciaron nuevos procesos de producción y nuevos pozos, sino que se descubrió el fracking o el shale oil, y esto ha sido un cambio impresionante. O sea, de golpe y porrazo, unos emprendedores norteamericanos tremendos, no las grandes compañías, sino grandes emprendedores, descubren cantidades ingentes de petróleo, que es el shale, el fracking, más difícil de extraer, con mayor coste, pero descubren y es enorme. El coste del fracking podría estar alrededor de unos $60 por barril. Luego está claro que a 110, 120 dólares por barril se descubre el fracking, se explota en Estados Unidos, básicamente, y no solo se explota, sino que hoy está produciendo unos 5,5 millones de barriles de los 90 que consume el mundo. Es decir, es ingente. O sea, nadie, ninguna petrolera, ni ninguno de los principales países productores de petróleo del mundo se hubieran imaginado al shale produciendo estas cantidades, ¿no? Mira, si el precio del petróleo volviera a 110, 120, el shale oil americano, solo el americano, podría producir el doble de lo que está haciendo hoy, o sea, unos 10 millones de barriles. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el precio del petróleo ha entrado una nueva variable en la ecuación, que es que cuidado con el precio del petróleo subiendo otra vez a 60. ¿Por qué? Porque los actuales, digamos, explotaciones de fracking siguen produciendo, porque aunque si el precio del petróleo está por debajo, está en 40, está en 50, pueden perder dinero, pero perderían más dinero, dado que ya han hecho las infraestructuras, perderían más dinero si no produjeran. O sea, estos siguen produciendo. Lo que sí se ha parado enormemente son las nuevas producciones. O sea, las nuevas licencias de shale oil o de fracking, en diciembre ya del año pasado, ya se pararon en Estados Unidos. Pero sobre todo hay otra cosa. Con esto se consigue, con el precio del petróleo bajo, se consigue parar al fracking americano, que no se explote más, pero sobre todo parar al fracking en el resto del mundo, porque el fracking no hay en Estados Unidos, hay en todos sitios. Hay en España, hay en China, hay en Argentina, en muchos sitios hay fracking, ¿no? Entonces, un poquito, la nueva variable de la ecuación quiere decir que cuidado con el precio del petróleo, porque debería estar unos años por debajo, como mínimo de 60, tenemos que tener en cuenta que el coste del fracking está incluso bajando, es decir, hoy en día puede estar más en 58 dólares por barril que en 60 dólares por barril. El fracking sigue bajando su coste de producción y entonces quiere decir que si se pretende, si los grandes países productores de petróleo, ¿no?, sean Arabia Saudí, etcétera, etcétera, pretenden, primero, que el fracking no se desarrolle más en el mundo. Pretenden, dos, que las grandes compañías de petroleras que han hecho un montón de prospecciones, hay un montón de pozos que van a entrar en producción en el año 2016 o 2017. Vemos cómo masivamente están alargando estos plazos, están posponiendo la entrada en producción. Pues eso es un poco el motivo por el cual, cómo es que ante un descenso de precios tan fuerte, los grandes países productores tipo Arabia siguen produciendo, etcétera, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que se produce cada día más petróleo del que se consume, cada día, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, que puedo poneros un ejemplo, nosotros hablamos con muchas empresas, hay una empresa belga que se llama Euronap, que tiene 52 barcos petroleros de estos que se dedican a transporte, pues, por ejemplo, cada uno lleva unos 2 millones de barriles y ya tienen uno de muy grande que lleva 3 millones, pues se está produciendo tanto petróleo que casi no sabe ni dónde almacenarse. Nos comentaban que, por ejemplo, uno de sus barcos, estos petroleros, está en el puerto amarrado, digamos, y están utilizando el petrolero como silo, es decir, como depósito, ¿de acuerdo? Solo para que tengamos la idea. Con lo cual, el petróleo tiene un tema aparte. Entonces, esto es independiente de si el dólar está más abajo o más arriba. El petróleo tiene una sobreproducción, pero con una espada de Damocles, que es el shale oil, que es enorme y que la han considerado lo suficientemente importante los países productores de petróleo como para mantener una política de precios bajos. Entonces, y otra cosa, el petróleo debería estar bajo durante un tiempo. ¿Por qué? Porque
las grandes compañías petroleras, es decir, sus análisis o sus prospecciones de pozo no las hacen con la cotización del petróleo en un año, sino en varios años, ¿no? Con lo cual, el petróleo, que puede subir mucho, pues complicado que esté por encima de 60 en los próximos 2 o 3 años, ¿no? Al final, dentro de muchos años, volverá a subir porque la demanda es tremenda y sigue presionando la demanda, pero en los próximos años debería estar siendo baja, ¿no? Exactamente. Y bueno, estamos viendo también el pulso geoestratégico entre Rusia, Irán, Arabia Saudí, Oriente Medio, China, que también está ahí, sobre todo como importador. Y bueno, yo me quedé realmente impresionado cuando leí unos datos que esto que a lo mejor pues ves algún concurso y hay preguntas que dicen ¿cuál es el mayor exportador de petróleo del mundo? Pues cualquiera diría pues o Arabia Saudí o Irán, Irak, uno de estos, ¿no? Pero no, el primer exportador de petróleo es Estados Unidos y el segundo creo que es Canadá, con lo que comentas del petróleo del fracking. Y está habiendo un cambio y, bueno, totalmente de acuerdo con lo que estás comentándonos, porque estamos viviendo pues una nueva revitalización de nuevas formas de extraer el petróleo y nada, que estamos viviendo tiempos muy interesantes. ¿Crees que el petróleo yo como periodista pues me gusta leer todo lo que cae en mis manos y había 2 o 3 informes de grandes grupos bancarios, uno de ellos que decía que el petróleo llegaría a final de año a los $100 y otro decía que llegaría a los 15. Y digo, ¡uf, qué barbaridad! Un rango brutal. Entonces, ¿quién tendrá razón? Hemos llegado a los 37, como te comenté, Jaume, creo que el 27 de julio y, bueno, para llegar a los 100 habría que recorrer un camino todavía bastante largo, más o menos por los índices que manejas. Ahora mismo lo vemos bastante lateral, entre un rango también bastante amplio, 40-50, pero el crudo Texas tiene más pinta de subir o de bajar. Ya sé que no eres adivino, esto nos lo preguntan mucho, le digo, los analistas no son adivinos, si no te preguntaría la combinación de la primitiva del jueves y ya lo tendría listo. Pero bueno, por lo que tú más o menos analizas en los índices, ¿qué conclusión podrías darnos? Sí, mira, yo te cuento, si miramos históricamente, el precio del petróleo ha cotizado entre un mínimo y un máximo, ¿no? ¿Cuál es el máximo? El máximo es, como te comentaba, lo que el mundo pueda pagar, ¿no? Que eso aproximadamente es un 4% digamos, del PIB mundial y eso estaríamos alrededor de 110, 120 dólares como máximo. Ha habido momentos en los que la factura del petróleo ha sido el 7, el 8% del PIB mundial y ha coincidido con las grandes crisis energéticas de los años 70, 80, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el máximo estaría ahí. ¿Y cuál es el mínimo? Mira, el mínimo históricamente ha sido el coste marginal de los nuevos pozos. O sea, si yo soy la Total y tengo pozos que estoy produciendo a $10 por barril de media, pero los nuevos me cuestan 30, este 30, es decir, este coste de los nuevos pozos suele ser el mínimo. Entonces, con lo cual, claro, el rango ahí nos queda muy amplio, ¿no? Nos queda desde 35 aproximadamente hasta 110, 120. Pero ¿qué ocurre? Dentro de este rango, que es muy amplio, o sea, yo no lo veo a 15, está claro, porque estaría por debajo del coste marginal de los nuevos pozos, pero también te diría que no lo veo a 110 ni 120, entre otras cosas, no por el consumo que están máximos, sino porque el mundo ha estado unos años pagando el petróleo en los máximos que podía pagar y ahora van a venir unos años donde la factura del petróleo va a ser mucho más baja, ¿no? Y lo que sí te diría es, para mí el tema del fracking sigue siendo muy importante. Yo veo el petróleo en un rango muy, muy amplio, entre unos 40 y 60 dólares, pero veo en este rango mucho, mucho tiempo, es decir, 2, 3 años, de una forma tranquila. Cuidado, ¿y esto además qué implicaciones tiene? Pues bien, esto quiere decir, digamos, que tiene implicaciones más allá del petróleo, ¿no? Porque una factura barata del petróleo quiere decir que los países productores, digamos, van a verse perjudicados, que por supuesto, todas las petroleras van a verse perjudicadas, como ya lo están, pero cuidado, ¿qué quiere decir para el mundo y para el resto de sectores? Pues para el mundo es muy positivo. Unos años con el precio del petróleo bajo catapultan el crecimiento económico mundial, con lo cual es muy positivo para el mundo y, cuidado, y muy positivo para el tejido empresarial, porque, salvo el sector productor, todos los sectores, o la mayor parte de ellos, se ven beneficiados de un descenso del precio del petróleo. No los típicos aerolíneas, coches, no, muchísimos otros sectores se ven beneficiados porque les baja el coste de transporte, el coste de producción, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual yo lo que te diría es petróleo en un rango bajo unos cuantos años,
Yo sé, no veo ni las previsiones de 100 ni las de 15. Las de 100 deberíamos ir de aquí a unos cuantos años, cuando, digamos, este tema, o sea, el tapón, el fracking va a seguir siendo un tapón durante unos años. Al final, el propio crecimiento mundial debería romper el tapón, pero no en los próximos 2 o 3 años, ¿no? Ok, perfecto. Pues me gustaría hablar de índices, pero mira, como sé que tienes una reunión, pues vamos a ir despidiéndote, pero simplemente que esto aparece en todos los consultorios y todas las semanas 2 o 3 veces. Caso Volkswagen pertenece al índice, pues quizá el más importante de Europa, el DAX alemán, y bueno, estamos viendo que Volkswagen cayó en picado, por lo que todos conocemos, no vamos a extendernos ahora, y bueno, vemos el índice que lleva una tendencia muy positiva. Y bueno, que Volkswagen nos preguntan, ahora que el índice está bien, ¿merece la pena invertir en Volkswagen? Porque se supone que arrastrará al valor hacia arriba. Nos olvidamos de Volkswagen. ¿Qué hacer con los que tenemos todavía pues títulos? No sé, cuéntanos un poquito. Sí, te cuento un poco. Mira, el día que salió, muy resumido, lo verás enseguida, el día que salió el tema de Volkswagen, ¿de acuerdo? Ese mismo día que Volkswagen cae fuertemente, lo que hicimos nosotros fue no comprar Volkswagen, sino comprar toneladas de BMW. Y voy a explicarte un poco el porqué, ¿no? Es decir, Volkswagen, primero, lo que ha pasado con Volkswagen es un tema de lo que se llama específico de una compañía. Es decir, no es de sector y tampoco afectado a lo que es el resto de los mercados. O sea, esto no es un Enron, ¿eh? Os acordaros, el Enron no solo era de compañía de sector, sino de mercado, ¿no? Porque todo el mundo dudaba de las auditorías de todo el mundo en aquel momento, ¿no? Este no es el caso. A ver, no hay que confundir que habrá más empresas de automovilísticas que a lo mejor sus emisiones estén pasando, ¿no?, los límites que teóricamente tienen que pasar. Esto puede que haya más, pero solo hay una empresa que haya engañado en el sentido de intentar engañar a todo lo que son los controles, ¿no? Con lo cual, es un tema de Volkswagen y no es un tema del resto del sector. Por eso, lo que hicimos nosotros fue, cuando cae Volkswagen y el sector se ve arrastrado, compramos sector. Además, mucho BMW, porque BMW, aparte, tiene mucha exposición a China y, como decía antes, era aquel momento en que lo de la ralentización de la economía china era bastante bluff, ¿no? Ahora bien, ¿qué hacer con Volkswagen? A ver, mira, el resto del sector, tenemos que pensar que el resto está muy bien, las ventas de coches están en máximos históricos, entonces el sector está funcionando muy bien y Volkswagen durante un tiempo, es decir, va a tener una serie de problemas. Evidentemente va a tener que luchar por las indemnizaciones. Recordemos que las que le están pidiendo las autoridades medioambientales americanas son $35.000 por coche, a unos 450.000 coches que vendió en estos años en Estados Unidos, unos 18.000 millones de dólares, que Sí. seguramente se va a bajar al final, pero lo que se está pidiendo. Tenemos las demandas de los consumidores, que pueden ser potencialmente muy importantes. Y luego tenemos efectos colaterales, que esto no solo pasó en Estados Unidos, sino que lo utilizaron en otros mercados. Entonces, ¿yo qué creo? Yo creo que, igual que la industria automovilística es muy robusta y nosotros hemos comprado, digamos, otras casas, yo creo que Volkswagen durante un tiempo va a tener una volatilidad muy superior a la del sector, va a atraer a mucho trader, es decir, mucho trader va a invertir en Volkswagen porque va a tener más volatilidad. Ahora, como inversión a largo plazo, yo creo que va a ser una empresa que la gerencia va a estar un tiempo, digamos, muy centrada en todo lo que son estos litigios, etcétera, etcétera, y muy poco centrada en lo que es el crecimiento de su negocio a largo plazo. Yo creo que esto se va a notar en la gerencia, con lo cual nosotros, digamos, tenemos mucha exposición a BMW, tenemos exposición a Toyota, tenemos exposición en otras del sector, y Volkswagen, Volkswagen nosotros no teníamos, pero no teníamos, fue por casualidad. Podíamos haber tenido Volkswagen porque los números de Volkswagen en aquel momento eran para estar comprados, ¿no? Ahora, una vez ha sucedido la noticia, hemos comprado otras empresas del sector y no Volkswagen. A lo mejor el gran momento de comprar Volkswagen es dentro de 3, 4, 5 años. Exactamente, pues no te quitamos más tiempo, que sabemos que tienes una reunión. Se me han quedado un montón de cosas en el tintero, de cuestiones, de preguntas y bueno, mañana con el amigo Jaume Puig, director general de Gaesco, GVC, pues tienes en el Colegio de Arquitectos de Madrid a las 6:30, también lo retransmitiremos aquí a través de bolsa.com y hablará pues de la volatilidad como fuente de retorno. Jaume, he estado encantado de compartir contigo este
este tiempo de economía, de radio, de televisión y de vídeo. Y si quieres, pues nos organizamos y vamos realizando pues encuentros algo más periódicos, ahora que ya lo hemos cogido el tranquillo, ¿te parece? Francisco, para mí ha sido un placer estar ahí contigo. De hecho, no creo que estemos en la radio en ningún sitio, es como si estuviéramos hablando tú y yo. Con lo cual, oye, un placer estar aquí con vosotros y cuando queráis, por supuesto, contar conmigo. Muchas gracias. Pues perfecto, pues Jaume, un abrazo, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo y nada, te emplazamos para una próxima reunión que seguramente será muy, muy pronto, ¿de acuerdo, Jaume? De acuerdo, un abrazo a todos. Pues despedimos al amigo Jaume Puig, que podrás ver mañana en el Colegio de Arquitectos. Recuerda, calle Hortaleza 63, ahí en Madrid, 6:30. No te pierdas la conferencia de la volatilidad como fuente de retorno. Este encuentro digital ya puedes disfrutarlo en bolsa.com, Financial Red TV, todas nuestras redes sociales. Y nada, te emplazamos a las 6 de la tarde, encuentro digital con el amigo Giancarlo Prisco, que compartirá con nosotros un nuevo tiempo aquí en Mercado de Capitales. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Muy buenos días.